Tu instinto te está contando una mentira muy cómoda sobre lo que hay allá arriba. Ella dice que hay una fogata gigantesca ardiendo en medio de la oscuridad, igual que la leña arde en una noche fría, solo que mucho más grande y mucho más lejos. Lo incómodo es que el fuego tiene receta, y la receta es corta: calor, combustible y oxígeno. Sin el oxígeno la llama no se debilita poco a poco, muere en el mismo segundo. Cualquier niño que haya cubierto una vela con un vaso de vidrio ha visto que eso pasa. Y el espacio no tiene oxígeno, no hay aire, no hay atmósfera, no hay ni una sola molécula suelta flotando por ahí para mantener una llama. El vacío entre la Tierra y el Sol es el lugar más estéril que la naturaleza puede producir. Entonces, queda una pregunta que casi nadie formula en voz alta. Si el Sol está suspendido en ese vacío, sin nada de oxígeno, ¿cómo sigue encendido después de 4.600 millones de años? La respuesta que la mayoría de las personas lleva consigo toda la vida es que el Sol es una enorme bola de fuego. Y esa respuesta es falsa. No es una simplificación didáctica, no es una media verdad útil para los niños. Es falsa en el sentido literal. El Sol no está ardiendo y nunca lo ha estado. Lo que sucede ahí dentro es otra cosa. Y esa otra cosa es mucho más extraña que el fuego. Implica que una partícula atraviese una pared para la que no tiene energía suficiente. Implica un núcleo que, según los números, está demasiado frío para funcionar y aún así funciona. Y también implica luz tan antigua que, cuando comenzó su viaje, todavía no existía nadie en la Tierra capaz de mirar al cielo y preguntar: ¿por qué? Te voy a mostrar estas tres cosas en orden, y antes del final, quiero llegar a un número que me costó aceptar. Por kilo de materia, tu cuerpo produce más calor que el Sol. Eso sale de una división simple y el resultado es correcto. Dos objeciones suelen aparecer aquí y ambas son razonables. La primera es la de la escala. Tal vez el Sol sea fuego común, solo que gigantesco, y el tamaño explique la duración. Esa idea no resiste una cuenta de media página y yo hago ese cálculo en un momento. La segunda es mejor. Tal vez el Sol lleve su propio oxígeno sin necesitar el del espacio. Y si lo lleva, el oxígeno es el tercer elemento más abundante en la estrella. Eso no ayuda en nada, porque en el centro del Sol ningún átomo de oxígeno retiene sus propios electrones, y sin electrones en la capa no existe enlace químico posible. El ingrediente está ahí dentro, presente e inútil. Vale la pena empezar por el fuego, porque casi nadie sabe lo que es el fuego de verdad. Cuando una vela se quema, no está pasando nada fundamental. Los átomos siguen siendo los mismos. El carbono sigue siendo carbono. El hidrógeno sigue siendo hidrógeno. Lo que cambia es solo quién va de la mano con quién. Las moléculas de parafina se desarman. El oxígeno del aire entra en su lugar y los átomos se reorganizan en una combinación un poco más estable. La diferencia de energía entre el arreglo antiguo y el nuevo se libera como luz y calor. Eso es el fuego, un intercambio de parejas entre átomos, una reorganización de electrones en la capa más externa, esa que los átomos usan para relacionarse con sus vecinos. El núcleo, donde reside prácticamente toda la masa, ni siquiera se entera de que la vela existe. Permanece intacto durante toda la combustión. Hay una diferencia entre el fuego y el sol que cualquier cocina revela sin ningún costo. La llama de una vela tiene una punta, y la punta apunta hacia arriba. Tiene esa forma de gota porque el aire caliente sube y jala la llama junto con él, lo que significa que la forma del fuego la hace la gravedad de la tierra. En caída libre, sin peso, la llama de una vela se convierte en una bolita azul casi perfecta, y eso ya se ha grabado en órbita. El Sol también es redondo, pero por un motivo completamente diferente. Su gravedad jala igual en todas las direcciones, y allá no hay arriba. El color revela el resto.
El naranja de la vela delata una temperatura de alrededor de 1000 a 1400 grados, mientras que la superficie del Sol supera los 5000, y por eso su luz llega blanca. Esa es la parte débil de la historia. Una reacción química afecta la parte externa del átomo, y la parte externa del átomo guarda poquísima energía. Si fuera posible desmontar el núcleo en vez de la corteza, la energía liberada sería cerca de 1 millón de veces mayor, no 30 veces más, no el doble, sino 6 órdenes de magnitud. Físicos del siglo XIX hicieron un cálculo que asustó a toda una generación. Si el Sol estuviera hecho del mejor carbón, con oxígeno de sobra, llegando todo el tiempo, ¿cuánto tiempo duraría quemándose a la intensidad que observamos? Cerca de 5000 años. 5000 años es poco más que la edad de las pirámides. Si el Sol fuera fuego, se habría apagado antes de que cualquier civilización humana registrara la primera palabra en barro. La luz que iluminó la construcción de Gizeh ya se habría extinguido a mitad del camino. Entonces el Sol no podía ser carbón. Quedaba una segunda hipótesis, más elegante. Tal vez la fuente de energía fuera la propia gravedad. Una bola de gas de ese tamaño, encogiéndose lentamente sobre sí misma, libera calor en el proceso, por la misma razón que una bomba para inflar llantas se calienta en la mano de quien la está usando. Comprimir gas calienta el gas, siempre. Con este mecanismo, el Sol, al convertir su propio peso en calor, aguantaría alrededor de 30 millones de años. 30 millones parecía razonable, incluso parecía generoso. Solo que, en la misma época, los geólogos estaban golpeando capas de roca sedimentaria y llegaban a un número completamente diferente. Las rocas requerían cientos de millones de años para formarse, y los biólogos necesitaban aún más tiempo que los geólogos. La Tierra era más vieja que el Sol. Según los números de la física de la época, el planeta tenía más edad que la estrella que lo iluminaba. Ningún error de redondeo explicaba eso y ningún detalle técnico tampoco. La física decía una cosa y la Tierra decía otra, con las capas de roca apiladas ahí como prueba. Esa parte de la historia es la que más me gusta, porque muestra que la ciencia no avanza cuando alguien encuentra una respuesta bonita. Avanza cuando dos respuestas bonitas se niegan a caber en el mismo mundo. La solución apareció en 1920 en una reunión de científicos británicos en la intervención de un astrónomo llamado Eddington. Él propuso algo que en esa época sonaba casi místico. La energía del Sol no venía de la química ni de la gravedad, sino de dentro de los átomos. Hidrógeno transformándose en helio, con una fracción diminuta de la masa desapareciendo en el proceso y convirtiéndose en energía pura. En la misma charla, él dijo que quien pensara que eso era demasiado caliente para ser verdad, debería buscar un lugar más caliente para pasar la eternidad. Él tenía razón, y pasaron casi 20 años antes de que alguien demostrara en detalle cómo funcionaba eso. Antes de ese detalle, hay un obstáculo que resolver y es mucho más extraño de lo que parece. Nadie sabía de qué estaba hecho el Sol. Hasta mediados de los años 20, la opinión dominante entre los astrónomos era que el Sol tenía más o menos la misma composición que la Tierra: hierro, silicio, magnesio, una bola de roca derretida muy caliente y muy grande, pero químicamente familiar. En 1925, una joven astrónoma llamada Cecilia Payne entregó una tesis de doctorado que decía otra cosa. Ella aplicó una doctrina, una teoría nueva sobre cómo el calor afecta la luz que emiten los átomos, y el resultado siempre era el mismo. El Sol estaba hecho casi completamente de hidrógeno y helio. Los elementos pesados aparecían en cantidades ridículas. El astrónomo senior, que revisó el trabajo, pensó que el resultado era imposible y le pidió que incluyera una frase diciendo que ese número era casi seguramente espurio. Ella lo incluyó. 4 años después, el mismo astrónomo llegó a la misma conclusión por otro camino,
La publicó y la idea pasó a la historia con su nombre durante mucho tiempo. No puedo contar esta parte sin algo de amargura. El descubrimiento más importante que alguien hizo sobre el Sol en el siglo XX salió impreso con una advertencia de que probablemente estaba equivocado, escrito por la persona que tenía razón. Y el hidrógeno lo cambia todo. Es el átomo más simple que la naturaleza puede formar. Un protón en el centro, un electrón girando alrededor y nada más. También es la abrumadora mayoría de la materia común de todo el universo. Hay hidrógeno en el vaso de agua que tomaste hoy, 2 en cada molécula, y son exactamente los mismos átomos que están siendo consumidos en el centro del Sol en este momento. El combustible es el mismo, y la única diferencia es la presión. Entonces la historia comienza en una nube. Hace miles de millones de años, en el lugar donde hoy está el sistema solar, no había ninguna estrella. Había una nube inmensa de gas y polvo, fría, oscura, casi completamente de hidrógeno, elegante y completamente inerte. Ahí entra la gravedad, la fuerza más débil de todas, y al mismo tiempo, la única que nunca se apaga. Cada partícula de ese mar de gas jalaba a sus vecinas, y las vecinas jalaban de vuelta, en un movimiento tan lento que era invisible. Pero cuanto más junta estaba la materia, más fuerte se volvía la atracción. Y la nube empezó a colapsar sobre su propio centro. Y el gas comprimido se calienta. Por la misma razón que la bomba de aire para llantas se calienta. En una escala que no cabe en ninguna comparación honesta. La gravedad comprimía suficiente materia para formar un objeto 330.000 veces más pesado que toda la Tierra. La temperatura en el centro de ese colapso aumentó, superó los 100 grados, 1000, 10.000 y llegó a 1.000.000. En algún punto de esa subida, el hidrógeno dejó de ser el gas inofensivo que llena un globo de fiesta. Los choques entre las partículas se volvieron tan violentos que los átomos se hicieron pedazos y los electrones fueron arrancados de sus órbitas. La materia entró en el cuarto estado, ese que casi nadie aprende en la escuela. Plasma. Un océano denso y caótico de protones desnudos y electrones libres chocando entre sí a velocidades que no tienen equivalente en nuestra experiencia. En ese ambiente no existe química. Ninguna molécula sobrevive ni un parpadeo, porque no queda ningún átomo entero para reaccionar. Lo que existe ahí es física de fuerza bruta. El centro del Sol hoy está a 15 millones de grados bajo una presión que supera 250.000 millones de veces la que el aire ejerce sobre tus hombros ahora. El material ahí dentro es 150 veces más denso que el agua, más denso que el plomo, más denso que cualquier cosa que hayas sostenido. Y aún con todo eso, la estrella se topa con una pared. La gravedad quiere juntar los protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y las cargas iguales se repelen. Cualquier persona que haya jugado con dos imanes enfrentados por el mismo polo conoce la sensación. Se resbalan, se empujan, se niegan a tocarse, y cuanto más los fuerzas a acercarse, más fuerte es el empujón de regreso. Entre dos protones pasa lo mismo, con una diferencia cruel. La fuerza eléctrica que los separa crece de manera brutal a medida que la distancia disminuye. Acercarse es fácil y los últimos pasos son los más costosos, pero existe otra fuerza en la naturaleza y es la más poderosa que se conoce. Es la fuerza que mantiene unido el núcleo de los átomos, cerca de 100 veces más intensa que la repulsión eléctrica. Si se apagara por un instante, la materia común se convertiría en polvo de partículas. Tiene un defecto de fábrica y el defecto es el alcance. Solo existe a distancias absurdamente cortas, algo del orden de una milésima de billonésima de metro. Fuera de ese radio vale cero, no se debilita, desaparece, desaparece. Entonces, el planteamiento del problema queda claro.
Dos protones se acercan, la repulsión eléctrica crece y los aleja. Si lograran vencer esa repulsión y llegaran hasta esa distancia mínima, la fuerza fuerte los atraparía y los fusionaría en un solo núcleo. En esa fusión, parte de la masa desaparece y se convierte en energía radiante. Y es esa energía la que atraviesa el vacío y calienta tu rostro al mediodía. Todo depende de vencer la repulsión. Y es aquí donde el cálculo se derrumba. Para atravesar esa barrera, los protones necesitan chocar a velocidades extremas. Y la velocidad de las partículas en un plasma tiene otro nombre. Un nombre que usas todos los días sin darte cuenta de lo que significa. Temperatura. Cuando alguien dice que una olla está caliente, lo que se está diciendo es que las partículas dentro de ella se mueven más rápido. No existe ninguna sustancia llamada calor en ningún lugar. La palabra describe la agitación y nada más. Entonces, para saber si el Sol puede fusionar protones, solo hay que preguntar a qué velocidad necesitan chocar. La física clásica responde con precisión. Serían necesarios algunos miles de millones de grados. El núcleo del Sol está a 15 millones. La estrella está casi 1000 veces más fría de lo que necesitaría estar. El Sol falla en el cálculo por 3 órdenes de magnitud, lo cual está muy lejos de ser un golpe de suerte por los pelos. Matemáticamente es un refrigerador. Por las leyes del calor y del movimiento, los protones en el centro del Sol se acercan demasiado lento. Sienten el empuje eléctrico y regresan, rebotando eternamente como pelotas de goma contra una pared. La fusión nunca debería comenzar. El sistema solar debería ser una colección de rocas heladas girando en silencio alrededor de una esfera de gas muerta. Y sin embargo, el Sol está encendido y la luz llega. La cuenta está equivocada en algún lugar y el lugar donde está equivocada es el más incómodo posible, en nuestra propia manera de imaginar lo que es una partícula. Hay una imagen que estorba más de lo que ayuda y viene del libro de texto, la bolita, el dibujo del protón como una esfera pequeña, sólida, de bordes bien definidos con un signo de masa encima. Esa bolita no existe. A escala atómica, la materia no tiene borde y el protón no es un objeto compacto flotando en un punto del espacio. En la descripción más profunda que la física ha logrado construir, una partícula es una onda de probabilidad, una niebla dispersa de posibilidades de posición. No existe la afirmación de que el protón está exactamente aquí. Lo que existe es una altísima probabilidad de encontrarlo aquí, menor un poco más adelante y diminuta, pero diferente de cero, mucho más lejos de lo que cualquier intuición admitiría. La partícula está difusa en el espacio, y eso no describe una limitación de nuestra medición. Ningún instrumento mejor lo resolvería, porque la indefinición pertenece a la partícula y no al aparato. Cuando esa niebla de probabilidad encuentra la barrera eléctrica del otro protón, sucede algo que ninguna pelota de tenis haría contra ningún muro. La onda no rebota y regresa entera. Penetra en la barrera y va perdiendo altura conforme avanza hacia adentro. Si la barrera fuera infinitamente gruesa, la onda llegaría a cero y el asunto terminaría ahí. Pero la barrera tiene un grosor finito. Y ahí está el agujero en la realidad. La onda decae, 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 y todavía queda algo del otro lado. Un resto ínfimo, absurdamente pequeño, pero diferente de cero. Traduciendo lo que eso significa en el mundo físico, existe una probabilidad diminuta de que el protón nunca tenga que escalar la barrera. Simplemente deja de estar de un lado y pasa a estar del otro. Aparece del lado de adentro, en el territorio donde la fuerza fuerte está esperando para fusionarlo sin ceremonia. La partícula atraviesa una pared que no tenía energía suficiente para atravesar. No con fuerza y no con velocidad, con probabilidad. Eso recibió el nombre de efecto túnel y fue descrito en 1928 por un físico llamado Gamow, que intentaba entender por qué ciertos núcleos pesados escupen partículas que tampoco deberían poder escapar.
Al año siguiente, otros dos investigadores se dieron cuenta de que el mismo mecanismo funcionaba al revés, para entrar en lugar de salir, y que eso resolvía el problema de las estrellas. Por cierto, el nombre es pésimo. Túnel sugiere un camino abierto, un pasaje excavado y no existe ningún pasaje. La barrera sigue intacta e infranqueable según las reglas que usamos para todo lo que vemos. Lo que existe es una partícula cuya ubicación nunca fue definida y por eso puede encontrarse donde no cabría. Esa es la parte que más tiempo me llevó dejar de traducir mal en mi cabeza. Durante mucho tiempo me imaginaba al protón empujando, forzando, buscando una brecha. Nada de eso sucede y no hay ningún esfuerzo involucrado. La frase que me hizo entenderlo fue otra. El protón nunca estuvo realmente ahí como para quedar atrapado detrás de ella. Pero ahora aparece un nuevo problema, y es del tamaño del primero. La probabilidad de que el protón atraviese es tan pequeña que humilla cualquier comparación. El tiempo promedio de espera para que un protón del núcleo se fusione con otro es de miles de millones de años. Un protón individual, en el lugar más denso y más caliente del sistema solar, pasa más tiempo esperando del que la Tierra lleva existiendo. Y aquí, no estoy de acuerdo con la forma en que normalmente se cuenta esta historia. La versión popular Se detiene aquí. dice que el Sol es lento porque el efecto túnel es raro, y pasa al siguiente tema. Eso es cierto, pero incompleto. Y la parte que queda fuera es justamente la más bonita. Cuando dos protones finalmente se encuentran del otro lado de la barrera, no forman un núcleo estable. Dos protones pegados se deshacen casi instantáneamente. Para que la fusión funcione, algo más tiene que suceder en el instante exacto del encuentro. Uno de ellos tiene que convertirse en neutrón. Esa conversión depende de otra fuerza, la fuerza débil, la más lenta y la más reacia de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Los dos protones se encuentran, permanecen juntos por un intervalo de tiempo tan corto que ni siquiera tiene nombre, y casi siempre se separan sin que pase nada. Lo que sostiene al Sol son dos rarezas superpuestas. Primero, la barrera eléctrica, que solo se supera por probabilidad. Después, la fuerza débil, que necesita actuar dentro de una ventana de tiempo ridícula. Y de esa doble resistencia depende por completo tu vida, sin ninguna exageración retórica. Si cualquiera de las dos fuera un poco más generosa, el Sol habría consumido su propio hidrógeno en una fracción de segundo, habría explotado el día en que nació y la nube de escombros nunca habría formado ningún planeta. Quien armó toda la cadena, paso a paso, fue un físico llamado Betti, en un artículo de 1939 sobre la producción de energía en las estrellas. Él describió las reacciones una por una, con las tasas y las energías involucradas. Es un trabajo de claridad rara y tardó 28 años en hacerle ganar el premio máximo de la física en 1967. Dice. Con la cadena en la mano, se puede hacer un cálculo que cambia completamente la imagen que tenemos del Sol. Es el cálculo que mencioné al principio. Todo el mundo trata el núcleo solar como el lugar más violento del universo conocido, y todo eso es verdad. Pero la pregunta correcta es otra. ¿Cuánta energía produce un pedazo de ese núcleo por unidad de volumen? Un metro cúbico del centro del Sol genera más o menos el mismo calor que una pila de hojas pudriéndose en el patio de una casa. No hay ningún error de lectura en esa frase. El lugar más extremo del sistema solar produce calor a una tasa parecida a la de un lagarto grande tomando el sol en una piedra. Y la siguiente comparación fue la que de verdad me impactó. El cuerpo humano quema alrededor de 100 unidades de energía por segundo para mantenerse vivo, distribuidas en 70 kilos de carne. El Sol distribuye su energía en una masa comparativamente mayor. Al hacer la división de ambos lados, cada kilo de tu cuerpo produce más de 7,000 veces más calor que cada kilo del Sol. Tú eres, por kilo, mucho más caliente que una estrella, y aún así necesitas de ella para no congelarte,
porque tiene una cantidad de kilos que tu imaginación no alcanza. Ahí es donde la historia da un giro. El Sol no es intenso, es grande. La cantidad de protones dentro de él es un número de 57 dígitos. Si la probabilidad de un boleto premiado es 1 en 1 billón, comprar billones de boletos en cada instante garantiza una lluvia continua de premios. La gran mayoría de los protones rebota inútilmente, pero son tantos que esa minoría absurda que logra atravesar ya sostiene una estrella durante miles de millones de años. Poder cósmico, hecho de debilidad multiplicada por vastedad. Y esa lentitud tiene una consecuencia práctica que aparece en las noticias de vez en cuando. Los reactores de fusión en la Tierra intentan hacer la misma reacción que hace el Sol y no logran copiar la receta. El Sol compensa la lentitud con cantidad. Demasiados protones, demasiado volumen, demasiado tiempo. El reactor no tiene nada de eso. Cabe en un almacén, funciona por segundos y el combustible ahí dentro es millones de veces menos denso que el núcleo solar. Entonces la ingeniería compensa la diferencia de temperatura. Estas máquinas trabajan a unos 100 millones de grados, más de 6 veces el calor del centro del Sol. Para reproducir la estrella más perezosa que se pueda imaginar, fue necesario construir el lugar más caliente del sistema solar aquí abajo. Y esa lentitud hace otra cosa, quizá la más importante de todas. Mantiene la estrella estable. El Sol vive en un equilibrio entre la gravedad que jala todo hacia adentro y la energía de la fusión que empuja todo hacia afuera. Ambas se cancelan y el equilibrio se corrige solo. Si la fusión se acelerara por cualquier motivo, el núcleo se calentaría, se expandiría y al expandirse se enfriaría y la fusión se desaceleraría de nuevo. El Sol es el termostato más confiable que existe y nadie lo diseñó. Por eso no explota y por eso la temperatura en la superficie de la Tierra ha oscilado dentro de un rango lo suficientemente estrecho como para permitir agua líquida durante miles de millones de años seguidos. No hubo ninguna benevolencia en eso, hubo física. Ahora la energía ya fue producida en el centro y falta que salga. Esa parte es la más improbable de todas. Cuando ocurre la fusión, nace un fotón. La partícula de la luz, la cosa más rápida que las leyes de este universo permiten. En el vacío viaja a 300.000 kilómetros por segundo y nada supera eso. Si el Sol fuera hueco, ese fotón llegaría a la superficie en poco más de 2 segundos. Cruzaría el vacío hasta la Tierra en 8 minutos y el asunto estaría terminado. Pero el camino hasta la superficie atraviesa el material más denso que tiene la estrella. Y el fotón nace exactamente en el fondo de ese material. Él parte, avanza una fracción ínfima de milímetro y choca. El electrón libre absorbe la luz y por un instante el fotón deja de existir. Poco después, la partícula devuelve la energía como un nuevo fotón, y aquí está la crueldad del proceso. La dirección en la que se devuelve es aleatoria. La partícula no sabe dónde está la salida, no tiene mapa, no tiene preferencia. El nuevo fotón puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y tiene muchas probabilidades de ir en la dirección equivocada, regresando al centro. Los físicos llaman a esto un camino aleatorio. Es la trayectoria de alguien atravesando un estadio lleno en la oscuridad, siendo empujado en una dirección diferente con cada empujón. La velocidad individual es altísima y el progreso hacia la puerta es casi nulo. El resultado es que la energía generada en el centro del Sol tarda decenas de miles de años en llegar a la superficie. Una partícula que viaja a la velocidad máxima permitida por el universo tarda milenios en atravesar el radio de la propia estrella donde nació. Y esta es la parte que aún no estoy seguro de haber entendido bien. Los números que circulan sobre este retraso varían de una manera que incomoda. Ya he leído 10.000 años, ya he leído 170.000, ya he leído la estimación de 100.000 que se volvió estándar en los documentales.
La diferencia viene de las decisiones sobre cómo modelar la densidad del interior solar. Ninguno de estos cálculos está hecho a la ligera, y aún así difieren por un factor de 10. Yo uso 100.000 años por costumbre, no por convicción. Y hay una frase famosa sobre esto que suele decirse de una manera demasiado bonita, que la luz que toca tu rostro tiene 100.000 años de antigüedad. Eso es mitad verdad y mitad poesía. El fotón que llega aquí no es el mismo que nació allá abajo, porque fue absorbido y remitido tantas veces que la identidad de la partícula se perdió en el camino. Lo que atravesó todo ese tiempo fue la energía, y eso no hace que la historia sea menos impresionante. La energía que calienta tu piel hoy fue liberada en el centro del Sol en una época en la que los únicos humanos existentes aún compartían el mundo con otras especies humanas. Y hay una segunda función en esa demora que casi nadie menciona y que es literalmente vital. La energía que nace en la fusión no nace como luz visible, nace como radiación gamma, la forma más destructiva del espectro. Si saliera directamente del núcleo y viajara en línea recta hasta aquí, arrancaría la atmósfera del planeta y esterilizaría toda la superficie. Ninguna célula sobreviviría hasta la tarde. Pero con cada choque, una fracción microscópica de energía se transfiere al plasma. La radiación gamma se va degradando y se convierte en rayos X. Sigue rebotando durante milenios y se debilita hasta convertirse en ultravioleta. Choca unas cuantas miles de millones de veces más y finalmente emerge en la superficie como luz visible y calor. La prisión es el filtro. La misma densidad que retrasa la energía por decenas de miles de años es la que transforma el chorro esterilizante en luz del mediodía. Sin ese retraso, no habría vida aquí para quejarse de él. Y luego, después de todo ese encarcelamiento, la luz atraviesa 150 millones de kilómetros en 8 minutos y 20 segundos sin chocar con nada. 8 minutos de libertad después de milenios de confinamiento, que es la proporción más desequilibrada que conozco en cualquier proceso natural. Falta la cuenta final, la que dice cuánto cuesta todo esto. Cuando 4 protones terminan la cadena y forman un núcleo de helio, ocurre una anomalía contable. Pesando los 4 protones antes y el núcleo de helio después, el resultado no cuadra. El helio pesa menos. Cerca de 0.7% de la masa original ya no está ahí. No se escondió ni se fugó. Dejó de ser materia y se convirtió en energía, siguiendo la relación más conocida de la física, esa que aparece estampada en camisetas. La masa y la energía son lo mismo en diferentes unidades, y el factor de conversión es la velocidad de la luz multiplicada por sí misma. 0.7% parece un redondeo inofensivo, pero la escala corrige esa impresión de inmediato. Para mantener el equilibrio contra su propia gravedad, el Sol necesita fusionar 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Y en ese proceso, cada segundo, 4 millones de toneladas de materia dejan de existir. 4 millones de toneladas por segundo borradas de la existencia física y convertidas en luz. Mientras se pronuncia esta frase, el Sol ya perdió más masa de la que toda la humanidad junta ha tenido jamás. Eso sucede sin interrupción desde hace 4.600 millones de años, y se puede decir dónde estamos en esa historia. El Sol ya consumió cerca de la mitad del hidrógeno en su núcleo. La estrella está en la mitad de su vida, y nosotros apareceremos como un parpadeo al final del capítulo. Aquí cabe una pregunta escéptica y es la pregunta correcta. Nadie nunca ha estado ahí dentro. ¿Cómo se sabe que esa cadena de reacciones es lo que realmente sucede y no solo una historia elegante que cuadra en los cálculos? La respuesta es una de las cosas más ingeniosas que la ciencia ha hecho. Cada vez que ocurre la fusión, el proceso también escupe una partícula fantasmal que casi no interactúa con nada. Atraviesa todo el Sol sin chocar con nada y sale por el otro lado a la velocidad de la luz.
Mientras esta frase llega a su fin, decenas de miles de millones de ellas han atravesado cada centímetro cuadrado de tu piel, de día y de noche, porque por la noche llegan atravesando toda la Tierra sin notar que está en su camino. Estas partículas son lo único que sale directamente del núcleo. La luz tarda milenios y ellas tardan 2 segundos. Son una prueba en tiempo real de lo que está sucediendo ahora en el centro de la estrella. A finales de los años 60, un químico estadounidense decidió intentar capturar algunas. Él llenó un tanque con casi 400.000 litros de líquido de limpieza en seco y enterró todo a 1,5 kilómetros de profundidad en el fondo de una mina de oro para bloquear todo lo demás. Las capturas previstas eran rarísimas, algunas por semana, y él necesitaba extraer átomos individuales de una piscina olímpica de líquido para contarlas. Él encontró 1/3 de lo previsto. 2/3 de las partículas faltaban y siguieron faltando durante 33 años. Existió la posibilidad real de que toda la teoría sobre el funcionamiento del Sol estuviera equivocada en algún punto importante, y nadie podía decir cuál. La respuesta apareció solo en 2001, en un detector canadiense construido en el fondo de una mina de níquel, capaz de detectar los 3 tipos de esas partículas en vez de solo uno. No faltaba nada. Las partículas cambian de tipo durante el viaje, oscilando entre 3 identidades mientras atraviesan el espacio. El detector antiguo solo veía una de las 3 y por eso contaba 1/3 del total. Sumando los 3 tipos, el número coincidía con la previsión hecha a partir de la cadena descrita en 1939. 1939. La teoría estaba correcta y el instrumento era el que veía solo 1/3 del total. Creo que esa historia es mejor que el descubrimiento en sí. Durante 3 décadas, la salida cómoda sería descartar la medición y confiar en la teoría bonita. Nadie hizo eso. La discrepancia quedó abierta, incómoda, publicada, hasta que apareció el instrumento correcto. Y al final, la anomalía que parecía amenazar la física solar reveló una propiedad nueva de la materia que nadie estaba buscando. Y el retraso de la luz y la prisa de esas partículas juntos producen una consecuencia que me tomó tiempo asimilar. Si la fusión en el centro del Sol se detuviera ahora, en este segundo, nada cambiaría en el cielo. La superficie seguiría brillando exactamente de la misma manera durante decenas de miles de años.